en esta convocatoria que hacemos para todos los jueves. Bueno, hoy es viernes, entonces, como siempre, agradecer y pedirle a Dios por nuestra salud, que nos mantenga en salud, en unión familiar, y que pase su mano sanadora por las personas que están enfermos, ya sea por el COVID o por otra enfermedad. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el COVID. Hace unos meses hablamos sobre este virus, que era en ese momento nuevo para nosotros, pero ahora vimos la necesidad de invitar a expertos que nos hablen sobre el COVID-19, cómo vamos, qué tanto ha evolucionado y qué recomendaciones nos puede dar, ya que esto vamos a decir que se ha salido de las manos, porque los números han ido creciendo muy rápido. Entonces, para ello tenemos al doctor Leonel Liriano. Él es internista intensivista de la Unión Médica, Clínica Unión Médica, y también al doctor Bruno Rosario, neurólogo. El doctor Bruno nos va a hablar de la consecuencia del COVID en el cerebro. Y el doctor Liriano, pues, nos va a hablar en sentido general de lo que es el COVID-19. Para informarle a nuestros expositores y a los compañeros que nos visitan por las diferentes plataformas, Zoom y Facebook, la logística o la dinámica de nuestras actividades es que le damos la participación a nuestros invitados y al final ustedes nos hacen la pregunta. La pueden ir haciendo por el chat y al final estaremos compartiendo con los doctores sus inquietudes. Buenas noches, doctores. Gracias por acompañarnos, aceptar la invitación para este día. Bueno, yo soy Bruno Rosario, neurólogo. Realmente la idea es transmitir un mensaje de orientación a la población con relación a esta situación que se ha presentado en nuestro país desde el 1 de marzo, en el mundo desde noviembre del año pasado. Yo voy a hablar un poquito de generalidades y qué pasa en el cerebro de los pacientes. Este es el coronavirus. Ahí están viendo por qué se llama coronavirus, por esa capa de proteínas que tiene alrededor este virus, que es un virus conformado por ARN. Los virus son microorganismos que ni siquiera llegan a contener las estructuras para decir que es un ser vivo, que es una célula, porque son fragmentos de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico que para poder multiplicarse necesitan parasitar o invadir una célula, y los virus pueden afectar animales y pueden afectar al ser humano. En diciembre del año pasado hubo un brote epidémico de una neumonía en la ciudad de Wuhan, China. Le llamaban incluso neumonía de Wuhan porque observaron que había un brote mayor de lo esperado, más de la cuenta, y se observó que parte de las personas que iban a los hospitales de esa ciudad habían visitado un mercado de la ciudad donde bregaban con comidas, alimentos exóticos, descompuestos. Entonces, eso fue una observación que hubo y dijo, algo está pasando en ese mercado que está produciendo un brote de una neumonía que produce mucho distrés respiratorio y hace que el paciente acuda a urgencias en una situación verdaderamente calamitosa. El proceso se fue expandiendo. En febrero del año 2020, de este año, se identificó el germen y se identificó que era un coronavirus y se le llamó SARS-CoV-2. SARS quiere decir Severe Agudo Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, de sus siglas en inglés, que sería síndrome respiratorio agudo severo. Ese es lo de COP o COVID, es Coronavirus Disease, enfermedad por coronavirus, y 2 porque hay un virus que sucedió en el 2003, que sería el 1. Fíjense que esta pandemia, al 11 de marzo, fue la fecha en que la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia, con 118,000 casos en el mundo, en 114 países.
Es decir, que todo comenzó en diciembre. En febrero se sabía cuál era el agente causal y ya en marzo se declaraba la pandemia. Una característica actual es que en el mundo hay 10, al día de hoy, esos son datos de hoy, hay 17.321.394 casos. Claro, esa estadística va cambiando día a día porque los casos van aumentando. Y de esa fracción, esos son pacientes identificados con pruebas positivas de COVID-19. Eso no quiere decir que nada más sean esos casos. Esos son los que se han cuantificado y que se han detectado por laboratorio. Ahora tenemos 673.822 muertos al día de hoy. En nuestro país hay 68.000 casos identificados con pruebas positivas y 1.146 muertes, para que hagan una analogía de cómo va el mundo y cómo va la República Dominicana. Tenemos aquí la característica del virus. Aquí tenemos una cadena de ácido ribonucleico y, como habíamos dicho anteriormente, ¿por qué se llama coronavirus? Porque está recubierto por unas capas de proteínas que tienen aspecto de corona. Importante señalar, los coronavirus son agentes que causan enfermedades a nivel de pulmón, con síntomas respiratorios, a nivel hepático, a nivel intestinal y a nivel neurológico. Hay una amplia distribución del coronavirus en toda la naturaleza, por lo que afecta a animales, aves, mamíferos, roedores, murciélagos, ganado porcino. Entonces hay un grupo de coronavirus que afecta a los animales, pero hay un grupo que afecta a los seres humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano son los coronavirus humanos y se conocen cerca de 6 a 7 tipos. Aquí lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos los alfa coronavirus, que ahí hay dos, con las siglas de 229E y NL63, beta coronavirus, y ahí viene el SARS-CoV, que produjo una epidemia que no llegó a pandemia en el 2003, y el MERS-CoV, que fue en el 2011, que quiere decir síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. Todas esas enfermedades y esas epidemias fueron ampliamente estudiadas, pero no llegó a más. Ha sido diferente ahora con este SARS-CoV-2 que se ha difundido y que ha producido esta pandemia. Tengo que decirles que estos coronavirus, que no son SARS-CoV-2, sino que son los alfa coronavirus y beta coronavirus, son mundialmente endémicos. Eso quiere decir que están en el mundo entero y producen enfermedad. Producen de un 15 a un 30% de los procesos de garganta, faringitis, a veces usted tiene gripe, procesos virales, que se congestiona la nariz, que se tupe, que tiene la garganta que le pica y eso le dura un día, 2 días. La mayoría del 15 al 30% de estos procesos de faringitis, laringitis, otitis, me pongo ronco, me pongo difónico, el oído me duele, estas infecciones de vías respiratorias superiores son provocadas por estos coronavirus. Es decir, que uno ha estado expuesto a este tipo de coronavirus, pero no al que está ahora, que es una variante, que es otro virus. Más que decir una variante, es otro virus. En algunos casos puede haber bronquitis, puede haber bronquiolitis, puede haber asma, y en algunos pudiera llegar a ser un SARS o un síndrome agudo respiratorio severo, pero no es lo usual. Es decir, que este tipo de alfa coronavirus, beta coronavirus pueden producir estos procesos que nos ha pasado a todos. Ahora, el SARS-CoV-2 se transmite por las gotitas de saliva que uno expulsa cuando uno habla o tose. Por eso el distanciamiento social implica que usted no debería, en la situación actual, conversar con una persona a menos de 1 metro, a menos que usted, ni siquiera con mascarilla. Sin embargo, en hospitales y recintos cerrados se pueden formar aerosoles en el aire que hace que haya una mayor capacidad de contagio de los virus y que ese virus perdure por horas. No es lo mismo estar en un ambiente abierto, al aire libre, que estar en un ambiente cerrado. Por eso se dice que uno de los lugares de más frecuente contagio son los ascensores. Por eso le invito a que si van a ir a un edificio y tienen que subir, lo hagan por la escalera, aunque lleguen asfixiándose a la 8ª planta o a la 10ª planta. Sería lo ideal, a menos que el ascensor esté solo usted nada más.
porque es un lugar muy cerrado y si ahí hubo una persona que tenía el virus y tosió o habló, pues el virus puede quedar un poquito ahí porque no es un espacio abierto. También hay que tener cuidado con los fomites. Los fomites son objetos que usted le pone la mano, puede ser desde un lapicero, un celular, una hoja. Entonces, el virus puede persistir 24 horas si es cartón o papel y 72 horas si es una superficie lisa de acero inoxidable o plásticos. Por lo tanto, ahí es que está el lavado de las manos, porque la mayoría de nosotros nos ponemos la mano en la cara, nos pica la nariz, nos ponemos la mano en la boca, los ojos, y por ahí, si el virus está en las manos, usted se va a introducirse, no solo con la respiración de la gotita de saliva, sino por los objetos que usted está colocando. El periodo de incubación es de 5 días, pero puede haber un rango entre 3 a 7 días y un máximo de 14. Eso quiere decir que si usted estuvo en contacto con una persona infectada, el promedio sería 5 días. Y por eso se da la cuarentena, que no son 40 días, sino 14. Si usted tuvo en contacto con alguien en 14 días, usted no ha desarrollado la enfermedad, pues usted no fue contagiado. Pero la mayoría lo van a hacer en un rango de 3 a 7 días. Aquí tenemos los síntomas. Como ustedes saben, esta enfermedad produce síntomas leves en un 80% de los pacientes y asintomático. El asintomático es el que le da y no siente, no sabe que le dio, que es un rango alto. Pero un 80% caen entre asintomático o sintomático leve. Los síntomas clásicos, ahí habla de la fiebre, no todos tienen fiebre, habla de un 12%, ahora la tos seca sí es característica en un 68%. Y la falta de aire para respirar, eso se llama disnea, no puedo respirar, me estoy asfixiando. Existe lo que se conoce como fatiga o cansancio, que está asociado a eso, en un 19%. Y el estrés respiratorio es cuando una gente se está asfixiando y no puede respirar y tiene que salir rápido a una emergencia. Cuando ese paciente cuando llega tiene una saturación de oxígeno bastante reducida. Los síntomas leves pueden ser también el dolor de cabeza. Muchos pacientes pueden presentar dolor de cabeza, tos seca, no productiva, dolores en el cuerpo, un 15%. Me duele el cuerpo, me duelen los músculos, me duelen las pantorrillas, lo que le llaman mialgia o artralgia, dolor muscular. Y fíjense una cosa que siempre ha llamado la atención, es la falta de olfato, la anosmia. El paciente pierde el olfato, un grupo puede perderlo completamente, que no huele absolutamente nada, y otro grupo va a tener disminución de la percepción del olfato, lo va a oler pero menos. En este grupo, por suerte, este tipo de alteraciones tiende a recuperarse, es decir, el paciente no se queda anósmico de por vida. Otro síntoma también es la falta de sabor de los alimentos. Una característica es que muchos procesos de gripe producen congestión nasal. El paciente se tupe y por eso no huele bien, pero en este caso llama la atención que el paciente no está congestionado la nariz, no está tupido, no estornuda, no tiene muermo, no tiene inflamación nasal y la respiración y el olfato lo pierde, por lo que esto quiere decir que el problema no es obstructivo, sino de percepción sensorial de las neuronas que perciben el olfato en el nervio olfatorio y las estructuras de la nariz. Bueno, aquí hay un cuadro que no se ve muy bien, donde hay una representación de la tos. La tos se presenta en un 68%, la fatiga en un 38%, la producción de secreciones en un 34%, la falta de aire en 19%, dolor muscular 15%, cefalea 14%, dolor de garganta, me duele la garganta 14%, escalofrío. El escalofrío es una sensación de frío, es una fiebre interna. El paciente no tiene una fiebre franca cuando se pone al tacto, pero se siente con frío, un 12%. Congestión nasal, un 5%. Puede haber diarrea, un 4%. Y en un 1%, inflamación de los ojos y de la conjuntiva, como si fuera una conjuntivitis, sensación de calor en los ojos o inflamación o inyección conjuntival. Esos son los síntomas más frecuentes que vamos a observar. Ahora, hay una población vulnerable, que es la que se complica. Y
el componente número uno es la edad. A las personas mayores no le va bien, y ancianos, personas con enfermedad grave. Por eso los requerimientos para personas mayores de 60 años, incluso 50 años, de que tienen que tener mayor prevención, y más si son hipertensos, y más si son diabéticos, y más si tienen problemas de cardiopatía isquémica, que han tenido infartos en el corazón, o si han tenido accidentes cerebrovasculares. En este grupo, la población vulnerable es más los ancianos. Este virus puede invadir el cerebro, puede afectar las neuronas. Cuando invade el cerebro, eso es una neuroinvasión. Cuando afecta a las neuronas, es un neurotropismo. Y cuando induce patología en el cerebro, es una neurovirulencia. Ahí tenemos esos tres conceptos de neuroinvasión, neurotropismo y neurovirulencia. Los pacientes con coronavirus también, cuando tienen la enfermedad grave, tienen mayor probabilidad de tener síntomas neurológicos. De hecho, en autopsias o necropsias, pacientes que han fallecido por coronavirus, se ha encontrado inflamación del cerebro en estudios post-mortem. Después que se muere el paciente, se le hace una autopsia y ven que el cerebro está inflamado y que hay una degeneración de las neuronas, aunque ese paciente no haya tenido síntomas neurológicos durante su enfermedad. Los síntomas inespecíficos, ¿por qué son inespecíficos? Porque la cabeza le puede doler a cualquiera por otra cosa. Tú no puedes decir que un paciente porque le duele la cabeza tiene coronavirus, ni tampoco porque tenga fiebre. La fiebre puede ser por muchísimas otras cosas. Ahora, hay otros síntomas que sí nos orientarían, que es el cansancio, la fatiga, mareo y la falta de olfato y la falta de gusto. En relación a las afectaciones del cerebro, se han descrito casos de encefalitis. ¿Qué es una encefalitis? El cerebro se inflama y hay una lesión del virus directa. Así como el virus produce neumonía, así produce inflamación del cerebro, de las neuronas del cerebro. Y esto se llama encefalitis. Entonces, esa encefalitis, el paciente va a tener fiebre, dolor de cabeza, crisis epiléptica, convulsiones y alteración de la conciencia. La resonancia magnética y la punción lumbar nos ayudan a diagnosticar eso. Ahora, la encefalopatía, también se ha descrito pacientes con encefalopatía, no es que se ve frecuente, pero la encefalopatía es cuando el paciente entra en un delirio, en un estado de confusión, en un estado de sopor, en un estado de agitación, de inatención. Esa encefalopatía es transitoria y afecta el nivel de conciencia. Se va a ver en pacientes ancianos con algún grado de deterioro del cerebro, de algún grado de deterioro. Usted sabe que la persona, cuando aumenta en edad, viene lo que es el deterioro cognitivo, pérdida de facultades mentales, y un paciente anciano con deterioro cognitivo tiene más probabilidades de tener un delirio. También, como la enfermedad es del pulmón, no oxigena bien, no llega oxígeno al cerebro y la hipoxia reduce el nivel de oxígeno y eso produce más la encefalopatía. Los accidentes cerebrovasculares se pueden presentar, no llega a un 5% de los casos, 5% de los pacientes graves, no es de todos los pacientes. Recuérdense, 80% de las personas van a tener una enfermedad que no le va a dar mayor problema. El problema está en el 20% que resta, de los cuales un porcentaje va a tener complicaciones terribles, que va a estar en cuidado intensivo, que va a estar con oxígeno, con mascarilla de reservorio, que hay que estar atentos a que no haga ningún cuadro de distrés respiratorio que afecte con su vida. Entonces, hay un porcentaje de esos que se va a complicar y son los que fallecen. Y ahí está la tormenta de citoquinas, que va a hablar más tarde el doctor Liriano, que predispone a el evento cerebrovascular. Con relación al tratamiento, se ha hablado muchísimo, le voy a dejar esa parte al doctor Liriano. Parece que el Remdesivir es un antiviral que bloquea la síntesis del virus, de la replicación. Parece que es prometedor, es un poco costoso, pero tenemos algunos departamentos que colaboran con eso, como es el departamento de alto costo del ministerio, que ha facilitado muchas veces los productos. Esto es una
alternativa ante esta situación, porque la mayoría de los medicamentos que se han usado en algunos estudios hechos en Estados Unidos dicen que la hidroxicloroquina y la ivermectina, los resultados no son muy concluyentes. Y de hecho, estuvimos conversando con un infectólogo que trabaja en Nueva York, santiaguero, y decía que realmente eso no ha demostrado que funcione. Entonces, esta es la parte mía. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, realmente estamos hablando de la pandemia o la crisis de salud más importante que ha experimentado la generación de nosotros y por lo menos todas las generaciones anteriores. Desde el 1918, 1920, cuando se presentó la gripe española, no teníamos algo ni siquiera parecido a lo que estamos viendo ahora. La enfermedad del COVID-19, como ya le dijo el doctor Bruno Rosario, es una enfermedad producida por un virus, un coronavirus, que se llama SARS-CoV-2 y que sus primeras víctimas estuvieron en China, en la ciudad de Wuhan. Existen en este siglo varias epidemias, sobre todo en los últimos 20 años, secundaria al coronavirus. Como ya ustedes saben, estuvo la enfermedad del SARS, que fue también en China, y el MERS, que se produjo en el Medio Oriente, y fueron producidas por coronavirus. Estas no se convirtieron en pandemia, pero fueron epidemias locales en las regiones que se presentaron. ¿Qué ha ocurrido con esta enfermedad que estamos hablando en este momento? Lo que ha ocurrido es que nosotros hemos tenido una pandemia que ha producido una crisis de salud. Esta crisis de salud ha llevado a un problema económico y a la vez un trastorno social. Todo esto junto, lo que ha conducido a todo el mundo es a tener miedo, pánico. ¿Cómo vamos a combatir el miedo? El miedo se combate realmente con el conocimiento. Y ya, por ejemplo, lo que comenzó a hablar el doctor Bruno sobre qué es el coronavirus y la forma de transmisión, ayuda al conocimiento. Nosotros necesitamos seguir haciendo conferencias de este tipo para que la gente aprenda de qué se trata esta enfermedad. ¿Qué sabemos ahora del coronavirus? Nosotros sabemos que el coronavirus o el SARS-CoV-2 lo que produce es una tormenta tiroidea. ¿Qué ocurre? Cuando el virus penetra al cuerpo, en muchos pacientes nosotros tenemos un sistema inmunológico suficientemente fuerte y destruye el virus inmediatamente. ¿Qué ocurre? Cuando hay una falla de la defensa inicialmente, el virus comienza a penetrar y a multiplicarse en diferentes células, especialmente en las células del pulmón. De inicio se comienza a crecer en la nasofaringe y en la orofaringe. De ahí el virus se traslada al pulmón. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos unos receptores que se llaman inhibidores, donde se inserta la enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor se encuentra en todos los tejidos del cuerpo, y es por eso que el virus, aunque una de las principales causas de muerte son los trastornos respiratorios, nosotros tenemos manifestaciones sistémicas, como ya el doctor Bruno Rosario le estuvo diciendo. Tenemos desde cefalea, diarrea, mialgia, o sea, hay de todo tipo de signos y síntomas que presentan el paciente por la capacidad que tiene el virus de contaminar cualquier tipo de tejido. Esta tormenta tiroidea se da cuando de segunda intención el sistema inmunológico nota que el virus está destruyendo tejidos. Entonces, ahí viene entonces y se estimulan los linfocitos T. Estos linfocitos T a la vez producen una gran liberación de lo que se llaman interleuquinas. Y estas interleuquinas hay diferentes, entre ellas la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, comienzan a producir inflamación y destrucción de tejido tratando de destruir el virus. Y es ahí donde se produce el daño pulmonar masivo que conlleva la muerte del paciente. Por otro lado, como hablamos que
es una enfermedad sistémica. La inflamación también se produce a nivel de la vasculatura. Y hay una membrana, por decirlo así, que cubre todos los vasos del cuerpo, y esta membrana se llama endotelio vascular. Al haber una inflamación y daño del endotelio vascular, comienzan a haber trastornos a nivel de la coagulación. Estos trastornos a nivel de la coagulación terminan produciendo en el paciente coágulos o trombos que se van alojando en los vasos, y también otra causa de muerte porque también va al pulmón y lo tapa, se llama tromboembolismo pulmonar. Por otro lado, hay una asociación del virus con la hemoglobina. La hemoglobina es el principal componente del glóbulo rojo y es lo que se encarga de hacer afinidad con el oxígeno y transportar ese oxígeno a través de todos los tejidos donde se necesita para realizar una buena función del metabolismo. Entonces, ¿qué ocurre? Como no se puede transportar adecuadamente el oxígeno, aún teniendo buena cantidad de glóbulos rojos, el paciente no tiene oxígeno adecuado, hace lo que se llama una acidosis respiratoria y metabólica. ¿Qué ocurre? Por esta acción del virus contra la hemoglobina, hay una disrupción de la formación de la hemoglobina, y en este caso hay una acumulación de un metabolito secundario de esta hemoglobina que se llama ferritina, y eso es lo que se ha ido midiendo y la gente está hablando mucho de eso. Entonces, estas son las tres formas principales por las cuales el virus mata a los pacientes. Hay que recordar que aunque esto se oye feo, esto solamente ocurre en un porcentaje bajo de los pacientes. Alrededor del 90% de los pacientes tienen síntomas leves o son asintomáticos. Y es el gran problema que tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay un gran número de pacientes que están en la calle caminando con el virus, transmitiéndoselo a otras personas, y no lo saben ellos ni lo saben los que lo están recibiendo. Entonces, nosotros tenemos un grupo de la población que es un grupo susceptible, y como son los pacientes ancianos, los pacientes obesos, los diabéticos, los fumadores. Estos pacientes, en sentido general, los hipertensos porque tienen mucha cantidad de receptores ECA2. Entonces, en este momento en que nosotros estamos viviendo, se necesita más que nunca la realización de pruebas que puedan llevar al diagnóstico. Es importante señalar realmente que hay dos tipos de pruebas que pueden hacer el diagnóstico, que es la PCR o la prueba donde se mide el antígeno. Hay pruebas rápidas que miden el antígeno, no quiere decir que estas sean PCR, sino que una fracción se llama spike, o de la corona, de la espina del coronavirus, cuando Bruno estaba presentando ahorita, esas cositas que se veían que salían medias rojizas de las células o de los virus, esa se llama spike o espina. De esas espinas hay un pedacito, vamos a decir así, proteico, que se llama antígeno, y ese antígeno es lo que queda expresado en algunas pruebitas que se pueden hacer rápidas. Ahora, hay un grupo de pruebas que son las pruebas de IgM, que realmente, aunque no pueden hacer el diagnóstico definitivo, ayudan al seguimiento de muchos pacientes para ver qué ha ocurrido en ese proceso con su sistema inmunológico. Si el virus realmente ha levantado inmunoglobulina, si no ha levantado inmunoglobulina, cómo está en la defensa de ese paciente. Entonces, otra cosa que necesitamos con las pruebas que tenemos que realizar es que con esas pruebas nosotros vamos a determinar en qué sitio, cuáles son los pacientes que están siendo contaminados, para tomar decisiones de salud pública y decisiones de Estado para tratar de combatir la pandemia. ¿Cómo nosotros abordamos los pacientes que nos llegan a la consulta? Bueno, si nosotros tenemos un paciente que llega con un test con síntomas leves y una prueba positiva, esos pacientes nosotros tenemos dos opciones. La primera no es una opción, sino hay que aislar el paciente ya que tiene una prueba positiva. Lo segundo es, como tiene síntomas leves, nosotros observamos al paciente o decidimos intervenir al paciente con medicamentos.
La segunda, el grupo de pacientes son los pacientes que están testeados positivos y que no tienen síntomas. Estos pacientes testeados positivos que no tienen síntomas, nosotros básicamente lo que hacemos es aislar al paciente, colocarlo en un sitio donde no pueda contaminar a otro, u mantener a este paciente siempre con su mascarilla, para que el virus, cuando él hable o tosa o respire, no se vaya lejos y se esparza a donde pueda contaminar otros pacientes. En tercer lugar, tenemos los pacientes que hemos testeado con síntomas y una prueba negativa o dudosa. Los pacientes que tienen una prueba negativa o dudosa y tienen síntomas, nosotros tenemos que tratarlo como si fueran coronavirus, porque estos pacientes, en dado caso de que tengan el virus, pueden transmitir la enfermedad y pueden contaminar a otros pacientes. Entonces, esos pacientes debemos también aislarlos y protegerlos. En el caso de que usted tenga una prueba negativa y que no tenga síntomas, usted es una persona que no se le pueden poner ninguna limitaciones. Lo que se le recomienda siempre es que se ponga su mascarilla para evitar la contaminación. Es importante señalar que el virus entra básicamente por ojos, nariz y boca. Inclusive es probable, perdón, es probable que usted ponga la superficie, una mano en una superficie contaminada. Si usted no se lleva esa mano a la cara, no se va a contaminar. Inclusive usted se pone unos guantes y pone la mano en una superficie y se pone los guantes en la cara, se puede contaminar. El guante no es la protección. Lo que sí es la protección es no tocarse la cara, lavarse la mano frecuentemente y protegerse los ojos, la nariz y la boca. Donde hemos visto, eso que yo hice, tocarme la nariz no se debe hacer. Donde hemos visto mayor importante frecuencia de acúmulo de personas y creemos que han sido los sitios donde se ha ido esparciendo el virus, en los bancos, en los supermercados, en las zonas francas donde hay grandes cantidades de trabajadores y en las grandes empresas. Yo no quise colocar en los barrios con el hacinamiento y todo eso, porque eso debe ser sobreentendido. Una de las cosas más importantes que yo entiendo que debemos seguir haciendo es tratar de educar a la población y hacerlo entender que esta enfermedad es real, que tiene la potencialidad de matar y que no hay que coger el riesgo de morir sin ningún motivo. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que debemos protegernos, mantener el distanciamiento físico, debemos protegernos los ojos, la nariz y la boca, debemos lavarnos la mano frecuentemente. Estos son los sitios interesantes donde yo vi que pudimos obtener parte de la información que nosotros le hemos ofrecido a ustedes. Si hay alguna pregunta, estamos a su orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos doctores. De verdad, las informaciones fueron muy precisas y ya tenemos algo más claro de cómo debemos mantenerlo, qué comportamiento tenemos que tener y las consecuencias en nuestro organismo. Muchísimas gracias. Pues tenemos ya algunas preguntas vía WhatsApp, vía Facebook y también por la plataforma de Zoom. Tenemos una por aquí. ¿Qué de cierto hay que si yo salgo positivo y luego doy negativo, ya estoy sano, pero puede repetirse los análisis 15 días después? Sí, fíjate, como bien señaló Bruno y puedo señalar yo de nuevo, esta es una enfermedad donde todos estamos aprendiendo todavía porque es una enfermedad muy nueva. Apenas tiene alrededor de 6, 7 meses que llegó y hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Sin embargo, no hay evidencia todavía, no hay evidencia real establecida de que la enfermedad, vamos a decir en términos ya, no repita. O sea, que haya una recontaminación o una reinfección de un paciente por el coronavirus hasta este momento. Ahora, como repito, estamos simplemente comenzando
esta enfermedad, lo que tiene son 7 meses. El asunto de la prueba depende cuál es la prueba que se haya hecho el paciente, si se hizo una PCR o se hizo una prueba de antígeno o se hizo una prueba de inmunoglobulina para, 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 escúcheme que tantas cosas, para poder decirle qué conducta tomar. No sé si Bruno tiene otra. Sí, veo que la pregunta está repetida en el chat de que si repite. Sí. Yo creo que lo de si repite o no lo sabremos dentro de un año. Para el año que viene lo vamos a saber. Sí, En vista de la situación de que, como dice el doctor Liriano, diario estamos aprendiendo cosas nuevas. Es importante que ustedes sepan, son dos pruebas. La prueba PCR es la prueba que se hace con el hisopo. La PCR, reacción en cadena de polimerasa del virus, lo que te dice es si se detectó el virus en tu organismo, si tú tienes el virus en tu cuerpo. Ahora, la prueba de antígeno, que es la prueba rápida, que te punchan un dedo para que se haga sangre y lo meten en una plaquita, ahí lo que te dice es si tú mides los anticuerpos. Hay situaciones en las que todavía el organismo no ha producido anticuerpos y tal vez tú tengas una fase de incubación de la enfermedad. Los anticuerpos pueden ser IgG o IgM. El IgG es un anticuerpo de memoria que dice que a ti te dio la enfermedad y que tú estás protegido. El IgM es un anticuerpo de batalla y lo que te dice es que tienes la enfermedad actual. Entonces, el problema es que esa prueba con la agujita, la prueba rápida, da falsos positivos, da errores. Y ahí es que viene la confusión de que mucha gente te dio positiva, te dio negativa, pero después me hice la PCR y dio positiva. Y ahí se vuelve un arroz con mango de que no se sabe si fue o no fue, o si lo tiene o lo tuvo. La idea es que sepan que la PCR es más específica, más sensible y menos falso negativo, la del hisopo. Y Ah, esa es lo que te dice, esa es lo que te dice no es si te dio o no te dio, lo que te dice es si se detectó el virus en tu cuerpo. Que correcto, tú estés correcto. asintomático, que tú tengas síntomas o no tengas síntomas, eso es otra situación. Esa es otra Recuerda que en situación. medicina tenemos que llevarnos de los síntomas que tiene el paciente. Un paciente puede ponerte cualquier cosa, cualquier papel, pero tiene fiebre, tiene tos, tiene disnea, tiene catarro, está mal, está enfermo. Ahí es que hay que agarrarse, eso es lo más importante. ¿Cuál es la clínica que tiene el paciente? Sí, yo comparto con Bruno eso. Sin embargo, es importante siempre establecer el diagnóstico lo más cerca de la realidad posible. Y la única forma de uno establecer un diagnóstico preciso y seguro es con una prueba de PCR positiva. Nosotros, por ejemplo, nos llega un paciente con síntomas y signos de la enfermedad, nosotros lo tratamos como esa enfermedad, pero no tenemos 100% la seguridad que puede tener eso, a menos que tengamos una PCR positiva del paciente. Entonces, en la prueba de los antígenos es muy importante establecer que las inmunoglobulinas, cuando comienza el proceso inflamatorio, las inmunoglobulinas son parte del sistema de defensa del organismo y tanto la IgM como la IgG se elevan prácticamente al mismo tiempo. Lo que ocurre es que la IgG se mantiene más tiempo como manifestación de que el organismo quedó con defensa. Quedó con defensa. Ahora, nosotros en un tiempo atrás pensábamos que inmediatamente un paciente tenía la IgG positiva, nosotros pensábamos que ya ese paciente no era capaz de infectar. Sin embargo, se vieron algunos casos, sobre todo en médicos, que pacientes que ellos estaban viendo con IgG positiva lo contaminaron. O sea, tenemos que tener eso en cuenta. Mientras usted tenga síntomas y signos de la enfermedad, no importa la inmunoglobulina que esté, hay que mantenerlo aislado. Hay una pregunta que veo aquí, Chiqui, que dice una persona que estuvo cuidando a su familiar que tenía coronavirus, estuvo en contacto, tú sabes que era un familiar cercano,
y no le dio. Y pregunta que es raro, que si es tan altamente contagioso y no le dio. Esa es una pregunta interesante porque es posible que haya personas que eh, no le dé, pero el problema es que hay personas asintomáticas que no van a sentir absolutamente nada y que no se van a hacer la prueba. Es Correcto. probable que la que preguntó eso, que estuvo en contacto con esa persona, se haya hecho la prueba y dio negativa. Pero el Sí, problema es que a veces hay situaciones en las que los anticuerpos no son detectados en un momento en que se lo hacen. no, la línea de atención, como tú sabes, la línea de inmunológica primaria, la línea de defensa del organismo, muchas veces extremadamente fuerte y por alguna razón puede tener memoria de una infección anterior, de otro virus, cualquier cosa de esa, y rápidamente destruir el virus, y nunca que este virus tenga una expresión real en el organismo del paciente. Existen, por ejemplo, en todas las enfermedades infecciosas de tipo viral, existen personas que son totalmente inmunes a ella, inclusive el SIDA. En los pacientes de HIV habían alrededor de un 3% de la población que no tenían ni siquiera que protegerse y no iban a contraer la enfermedad de ninguna manera. Lo mismo puede estar ocurriendo que haya un grupo de pacientes que sean totalmente inmunes al virus. ¿Tú te refieres entonces a pacientes que una pareja, el hombre tiene HIV y vive con su mujer, tienen 1 año, 2 años, teniendo relaciones sin protección, la mujer no sabía que el hombre era HIV y a la mujer nunca le dio HIV? Correctamente, Exacto. correctamente. Bien, tenemos otra pregunta por acá. Después de tomarse 3 tomografías del tórax y sale limpio, ¿puede decir que no tiene el coronavirus? Correcto. Mira, eso es algo muy interesante lo que tú estás diciendo, porque nosotros le estamos dando una importancia a la tomografía como si fuera una prueba serológica, como si nos estuviera diciendo, mira, aquí está la presencia del virus. Hay cambios en el pulmón que son muy sugestivos de la enfermedad a nivel tomográfico, que es esa imagen en vidrio roto, en vidrio esmerilado, pero no hay nada que realmente que pueda demostrar que el paciente haya tenido o no haya tenido el COVID en un 100% por ningún estudio, ¿cómo se llama? Radiológico. La prueba que realmente define si el paciente tuvo el COVID es la identificación del virus. Me refiero a un diagnóstico 100% certero. Yo por tomografía puedo inferir, puedo pensar que el paciente tiene el COVID y hay una certeza muy alta de que probablemente lo tenga por tomografía, pero teniendo muchas tomografías negativas, yo puedo haber tenido el COVID. Ok, gracias. Bueno, han hecho, como dice el doctor, muchas preguntas repetidas, similares, y ya los doctores han abundado un poquito en esto. Nos preguntan por acá, una persona tiene 3 resultados del COVID positivo en 3 meses y no muestra ninguno de los síntomas característicos. ¿Puede ser un vector de contagio? Mira, ya la OMS, que yo difiero de ello en muchísimas cosas, y tengo algo que estoy de acuerdo con ello, y es que, por ejemplo, un paciente que haya salido positivo y no haya tenido síntomas, después de 14 días, ese paciente se puede reintegrar totalmente a su vida laboral. Ahora bien, siempre debe protegerse y proteger al que está a su alrededor. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo hace rato. Todavía estamos aprendiendo muchísimas cosas de esta enfermedad, es muy nueva. Lo que nosotros sospechamos que un paciente que tenga más de 14 días sintomático después de haberse realizado la prueba, es muy difícil que contamine a otro. Sin embargo, no podemos, ¿cómo se llama? Decir categóricamente que así es. ¿Qué ocurre? Cuando la prueba se hace, la del virus, el PCR, nosotros podemos detectar parte del material genético del virus y eso marcarlo como si fuera positivo y lo que es un virus inerte, un virus muerto, pero todavía hay restos del virus que cuando lo marcamos, la prueba da positiva sin que realmente el paciente tenga la enfermedad.
Pero vuelvo y recalco, como estamos aprendiendo de esto, es mejor que él proteja a la gente que está a su alrededor y se mantenga con su mascarilla. No se oye, Bruno. Es decir, que después que tiene 3 pruebas negativas y está asintomático, ya han pasado 14 días, aunque se haga positivo en una prueba que se haga, puede trabajar cuidándose. 14 días después de haberse hecho la última prueba, la tercera prueba. No, 14 días, si está sintomático, 14 días después de haberse hecho la primera prueba, 14 días consecutivos asintomáticos que haya tenido después de hacerse la primera prueba, ese paciente se puede reintegrar sin ningún problema a su labor. Es importante, Yana, hay 2 cosas que la gente debe tener claro, de los que nos están escuchando. El lavado de las manos debe ser obsesivo. Hay que lavarse las manos por lo menos, no sé si cada hora, pero hay que lavarse las manos. Y un infectólogo que estuvo con nosotros y hacía énfasis, incluso hasta más que la mascarilla es fundamental. Taparse los ojos con la visera también, pero lavarse las manos es otra cosa, porque tú puedes tener una mascarilla puesta y si no te lavas la mano y te la ponen en los ojos, se te va a pegar por ahí. ¿Tú ves? A veces inconscientemente somos movimientos. Sí, eso es correcto. Okay. Otra pregunta, doctor. ¿Está ahora mismo en muchos casos de neumonía o es caso corona positivo, COVID-19 positivo? Mira, yo tenía un profesor que me decía, mira, si tú tienes un animal que tiene el cuerpo lleno de pelo, tiene oreja larga, cola y ladra, es un perro. Entonces, estamos en época de coronavirus. Todo lo que sea infección de vía aérea en este momento, hay que pensar en coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros generalmente en esta época no tenemos tantas infecciones de vías respiratorias. En el verano, mucho calor, la temperatura agradable. No está lloviendo mucho ahora, llovió un poquito con la vaguada, pero en sentido general, en esta época no hay tanta gripe, ni tanta neumonía, el basurero ya no tiene tanto humo, o sea, cualquier infección que venga de vías respiratorias, tenemos que pensar en coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, pienso yo. Okay. Tenemos una pregunta de Antonio Espino. ¿Podrían ampliar las manifestaciones de neuroinvasión, Dale, Bruno. Y neurovirulencia? Bueno, eso es un concepto de que el virus tiene neurotropismo, es decir, que tiene la capacidad de invadir, enfermar y afectar las neuronas. Eso lo que quiere decir es eso, que tiene la capacidad de provocar un proceso patológico, una enfermedad que afecte esas estructuras. Simplemente eso. Tú sabes que hay enfermedades que afectan el riñón, hay enfermedades que afectan el corazón, hay enfermedades que afectan el pulmón. Esta enfermedad es sistémica, pero su centro principal de ataque es el pulmón. Correctamente. Cuando digo que neuroinvade, que tiene la posibilidad de invadir, porque se han detectado casos de inflamación del cerebro, de Guillain-Barré, de accidentes cerebrovasculares, aunque ahí hay un componente que tiene que ver con la coagulación y la sangre. Correcto. Y encefalitis, encefalopatía. Sí, como estábamos diciendo anteriormente, Bruno, los receptores de la ECA2 están en el cuerpo entero, incluyendo en el cerebro, en la vasculatura cerebral. Entonces, el virus puede llegar a cualquier sitio donde hayan esos receptores. Okay. y producir invasión. Ahí pregunta, Leonel, una paciente, pregunta que si baja la plaqueta este virus. Bueno, en la clínica como tal no se ha presentado todavía una trombocitopenia importante como parte del cuadro de esta enfermedad del COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad. El virus que la produce es el SARS-CoV-2. Usted puede tener el SARS-CoV-2 sin tener la enfermedad. Eso es como lo que se hablaba, usted es HIV positivo pero no tiene SIDA. Eso básicamente es lo que está pasando. Entonces,
Repíteme la pregunta, Bruno, que... No, que La si la plaqueta. No se ha demostrado todavía, o sea, no es parte importante del cuadro clínico, inclusive tenemos que recordar que una de las cosas más importantes que ocurre es la presencia de coágulos. Y no se producen coágulos, es muy difícil que se produzcan coágulos si no hay presencia de plaquetas. Gracias. Tenemos otra pregunta de Yanio Concepción. Buenas noches, excelente exposición. ¿Qué recomendación médica preventiva del primer contagio en la familia ante la falta de pruebas y cama hospitalaria? Eso no tiene mucha complicación, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, ponerse la mascarilla y hacer protección de ojos, nariz y boca. Se recomienda mucho lavado de manos y ahora he visto algunos artículos que están hablando de que la gente se cepille varias veces al día. Okay. Mi padre fue diagnosticado con COVID-19. La prueba rápida salió positiva. Se le realizó una placa de tórax y salió con posible COVID-19. Mi madre, mi esposa y yo nos realizamos la prueba PCR y salió negativo. Bueno, ustedes ya mencionaron algo. Sí, o sea, la prueba de inmunoglobulinas, que es la prueba rápida de IgM, IgG, es un screening importante para no determinar si ha habido en algún momento presencia del virus en una persona. Esto no es el diagnóstico de que el paciente tiene el virus. Ahora, una prueba positiva de cualquier tipo, más un cuadro clínico compatible, es muy subjetivo de que probablemente el paciente tenga esa enfermedad. Y hay que tratarlo como un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese paciente es, en la medida de lo posible, hacerle su PCR para confirmar el diagnóstico de que el virus está presente. Okay. Los TED y las gárgaras pueden ser prevención. La gárgara sí. La gárgara ayudan en la fase donde el virus, y esto parece muy sencillo, pero es real. O sea, si usted hace lo que llama un colutorio o gárgara o enjuague adecuado, en una primera etapa podría ayudar a disminuir la carga viral que llegue a los pulmones. Y eso es algo sencillo, se puede hacer. Ahora, en una etapa inicial donde el virus solamente está en la naso y en la orofaringe, sí. en ese sitio. Si el virus ya llegó a moverse a otro sitio, eso queda, no hace absolutamente nada. Puede servir los colutorios estos de enjuagues bucales como Listerine, Colgate Plax y esas cosas. Pueden ayudar. Ayuda. Tienen antiséptico. Correcto. La higiene bucal ayuda a la disminución de la probabilidad de una contaminación por COVID-19, por adquirir la enfermedad del COVID-19. Gracias. ¿Qué alimentación ustedes recomiendan para los pacientes con COVID? Dale, Bruno, dale. Bueno, mira, un paciente que tiene un cuadro viral requiere buena hidratación, soporte de líquido, tratamiento sintomático para la fiebre, para el dolor, para el malestar general, pero la alimentación debe ser una alimentación suave, equilibrada y buena hidratación, es lo básico. No hay una alimentación específica de que no coma tal cosa o coma qué, sino una dieta suave, una dieta moderada, equilibrada y mucha hidratación, como todo paciente febril y con un proceso infeccioso. La hidratación es fundamental y además comer sano, como debe comer siempre la gente, comer sano. Eso es. Gracias. Tenemos otra pregunta por Facebook. Una persona con anticuerpos que le destruyan las plaquetas, ¿qué tan vulnerable puede ser al COVID? Repite la pregunta. ¿Una persona que tenga anticuerpos de qué tipo? Bueno, ella me pone trombocitopenia o penia, no sé. Trombocitopenia idiopática. Plaqueta bajita. Eso es una enfermedad inmunológica. La trombocitopenia idiopática es una enfermedad inmunológica donde tu sistema inmunológico destruye tus plaquetas y hay varios tipos de ella. Entonces, todo paciente que tenga trastorno inmunológico y que se le añada
una infección puede tener complicaciones Sí. porque tiene un sistema inmunológico deteriorado, simplemente. Sin embargo, hemos visto en algunos pacientes que tienen enfermedades tipo artritis reumatoidea y eso, que han estado tomando hidroxicloroquina o están en tratamiento con antiinflamatorios, donde la enfermedad ha sido menos severa con esos pacientes. Sin embargo, todo paciente que tenga un trastorno inmunológico, cualquier enfermedad infecciosa va a ser peor en él. Otra pregunta, pues. Sí, que hay una pregunta que habla de tener no solo la plaqueta baja, sino glóbulo blanco bajito. Claro. Habla de leucopenia en 3.2, que si eso puede afectar a una persona. Tú sabes que en la enfermedad viral, incluyendo el COVID, puede haber leucopenia en un momento determinado. Eso no quiere decir que tú tengas una defensa mala, sino como es una reacción que ocurre con los virus, que en ocasiones baja un grupo de células que se llaman neutrófilos y el conteo general de los glóbulos blancos disminuye. Sin embargo, los linfocitos se mantienen en niveles normales, que son la línea de defensa más importante en contra de infecciones de este tipo. Y sobre todo los linfocitos T, que son los productores de los anticuerpos y de la interleuquina y todo eso. Hay una primera línea de defensa del organismo que son los glóbulos blancos. Correcto. Neutrófilos, eosinófilos, ¿cuál es el otro que hay? Neutrófilo. Monocito, basófilo, Entonces, neutrófilo. después viene la línea de los linfocitos T y los linfocitos B. Y entonces hay una inmunidad celular a base de células y hay una inmunidad humoral. Correctamente. La inmunidad humoral es la que tú produces anticuerpos, que es como Pero una medicina que fabrica el cuerpo para combatir las enfermedades. Y a lo largo de la vida de una persona de 50 años, por ejemplo, son muchos los anticuerpos que hay, ¿verdad, Chiqui? muchísimo. Por eso... Y nosotros los médicos que estamos en hospitales, yo creo que tenemos un poquito de anticuerpos. Tú sabes, Bruno, que ahorita la pregunta anterior que se hizo, que hay personas que se pueden poner en contacto con el virus y el virus no le hace nada, es precisamente esa puede ser una de las causas, como yo comenté en un momento, que haya tenido contacto con un virus parecido al que lo está invadiendo en ese momento y que haya una memoria celular inmunológica que ayude a combatir el virus rápidamente. Gracias. Tenemos otra pregunta. Una persona que haya tenido el virus y probablemente no se haya dado cuenta y ya da negativo, ¿se puede detectar si tuvo o no el virus? En ocasiones sí, en ocasiones no, porque depende en el periodo que le hagamos el análisis. Es posible que ya la presencia de el ADN, perdón, del RNA del virus o del material genético del virus haya desaparecido, y es probable que haya pasado tanto tiempo que las inmunoglobulinas también estén tan bajas que no puedan ser detectadas. Entonces ya en ese momento sería complicado. Ahora, si pasa lo contrario, lo podemos detectar. No te caiga, Bruno. Sí, nos dicen que Bruno se escucha un poquito bajito, para ver si se puede acercar Sí, y ahí. Sí. Te ves bien ahí tú. Una persona con toxoplasmosis positiva en IgG e IgM, ¿puede confundirse con COVID-19? Muy difícil. Imposible. Muy difícil. No digamos imposible, vamos a decir muy difícil, es casi imposible. Es otra cosa, es otra enfermedad. Claro, la toxoplasmosis no vamos a decir, para no confundir la situación, yo voy a decir una bacteria, aunque es otra cosa, pero no, o sea, la forma en que se manifiesta es totalmente diferente y el tipo de inmunoglobulina que produce no tiene nada que ver con la inmunoglobulina del COVID, aunque son líneas de defensa parecidas, es contra organismos totalmente diferentes o microorganismos totalmente diferentes. Para Pregunta, Yana. Alguien pregunta ahí que si tiene los síntomas
pero no se ha hecho la prueba que se puede tomar acitromicina y dexametasona. Yo Fíjate, yo le recomiendo que vaya donde Bruno, que vaya donde un médico que lo vea primero. yo creo que habla de que tiene los síntomas, pero ¿de qué síntomas habla? ¿A Eso qué es lo que llama que pasa. tengo los síntomas? Y lo segundo es que uno tiene que tener la seguridad y la certeza del Correcto, diagnóstico. Un correcto. paciente que tenga síntomas, lo que hay que hacer es hacer la prueba, y si tiene síntomas respiratorios, lo que se le hace es la tomografía de tórax. Mira, Bruno, Pero automedicar, tú sabes que, la automedicación es un problema porque aquí correcto. anda, anda la gente tomando ivermectina a troche y moche. Mira, tú sabes que hemos tenido alguna controversia con el asunto de la ivermectina, porque cuando se hizo el estudio en Australia, la cantidad supuestamente que se necesita para producir la inhibición del virus es sumamente alta. Y que los mecanismos por el cual trabaja la ivermectina, para que se produzcan, tú tendrías que tener una cantidad en tu organismo tan alta que es, que, que es deleterio para la persona, o sea, envenena a la gente, por ponerlo claro. Sin embargo, en el caso mío particular, en mi humilde experiencia, tú sabes que el virus tiene forma de cómo protegerse. O sea, cuando el virus entra al organismo, yo voy a tratar de decir esto de la forma más llana que se puede entender. Cuando el virus entra al organismo, se desata, como dice Bruno, la inmunidad primaria, secundaria. En la secundaria, los linfocitos T comienzan a producir las interleuquinas, entre ellas está el interferón también, que son, en primera instancia, son guardias que van a hacer su trabajo para destruir al invasor. ¿Qué ocurre? Este interferón se une con otra proteína y con esa proteína se une en el mismo receptor donde llega el virus. Esa combinación penetra la célula. Una vez en la célula hay una separación y una parte de esa proteína va al núcleo. Lo que hace esa proteína es que activa la defensa de esa célula. El sistema inmunológico interno de esa célula lo activa a través del ingreso de esa proteína al núcleo. Ahora, ¿qué ocurre? El coronavirus produce algo parecido y produce una triada parecida cuando se engancha en el receptor de la ECA2, entra una parte de esas proteínas al interior de la célula y una parte de esa va al núcleo y desactiva el sistema inmunológico de la célula, ¿verdad? Entonces, eso hace que más fácilmente el virus crezca dentro de la célula porque la célula queda sin ninguna protección. ¿Qué ocurre? La ivermectina lo que hace es, que eso está demostrado, es evitar que esa proteína o la transferencia proteica nuclear se produzca. O sea, que esa proteína que inactiva el sistema inmunológico de la célula lo haga. Entonces, es más fácil para la célula atacar el virus. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, he usado ivermectina en muchos pacientes y mi experiencia no es mala. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Y es lo que estábamos hablando, que son experiencias que no las hemos hecho desde el punto de vista científico. Para nosotros presentar eso como un dato científico, tenemos que estratificar exactamente todo lo que hemos hecho. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo traté tantos pacientes de tal edad, en tal periodo de la enfermedad, hice tal cosa y tal cosa, para que eso tenga base científica. Pero la realidad es que la percepción que hay en muchos médicos es que sobre todo en este país y en Latinoamérica, es que la ivermectina ayuda a los pacientes. Esa es la percepción que hay. Es el tratamiento perfecto, idóneo y vamos a decir, como decimos popular, la última Coca-Cola de desierto. No, es una herramienta más que tenemos en la mano para tratar de ayudar a los pacientes que tienen esta enfermedad. Y como ustedes ven, a ningún paciente se le da un medicamento único. Por ejemplo, el Remdesivir que Bruno hizo referencia ahorita, no solamente porque es importante, aumenta la sobrevida de los pacientes que lo ingieren en alrededor de un 30%.
¿Qué ocurre con la mayoría de los medicamentos que se están usando en estadios muy tardes en los pacientes? Por ejemplo, un medicamento como el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la interleucina 6, que es una de las que más produce inflamación. Ese medicamento se está usando tremendamente en todos los pacientes. ¿Qué ocurre? Que creo que abusamos del uso de ese medicamento y al final, cuando hicimos la evaluación del medicamento, inclusive la misma compañía Roche que lo fabrica, dijo que no había demostrado gran mejoría en el manejo de los pacientes. Entonces, se usó muchísimo, realmente ayudó a algunos pacientes, a otros lo perjudicó porque quizás se usaron un poco más de la cuenta, pero es lo que le estoy diciendo. Nosotros tenemos una batalla, estamos en el campo de guerra con un enemigo que no conocemos y que no estamos viendo. Simplemente estamos tratando de evitar que el paciente grave muera y estamos usando todas las herramientas que tenemos en la mano para ello. Gracias. Chiqui, en la tormenta de citoquinas, el tolicizumab es el único que hay disponible en ese momento. Bueno, mira qué es lo que ocurre, Bruno. Porque hay varios anticuerpos monoclonales contra la interleucina 6, todos son así parecidos, tocilizumab, tienen nombre parecido. Son importantes. Yo creo que donde nosotros hemos fallado es que se usan excesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo usas excesivamente, tratando de ayudar al paciente, lo que deja al paciente sin ninguna inmunidad y el paciente se sobreinfecta con otro microorganismo. Yo creo que esta es una conversación un poco pesada para la gente, pero sí, o sea, es así. Ayuda. Pero como tú bien sabes, ayer Roche, y eso lo tiene lo debe tener todo el mundo, la casa Roche, dijo que ellos admiten que el tocilizumab no ha mejorado la sobrevida de los pacientes. Yo creo que sí. Ellos mandaron esta carta en referencia al estudio que se hizo. Sí. Donde demostró, dicen ellos, que no dio resultado. Es que la dosis que se está usando. Estadísticamente, ¿verdad? Que no dio resultado. La dosis que se está usando, yo creo, Bruno. Cuando tú lo usas, cuando tú usas el tocilizumab en 2, 3, 4 dosis, tú dejas al paciente totalmente sin ninguna defensa. Yo creo que es que está el problema y el paciente se sobreinfecta. Yo creo que si se usa de una forma adecuada y de ahí tú sigues con medicamentos tipo esteroide, quizás haya otro resultado. Pero yo creo que no lo debemos sacar de la escena terapéutica. Pienso yo. Ok. Gracias. Y por último ya tenemos 2 preguntas más. ¿Qué medicamentos podemos utilizar para la prevención en personas con diabetes e hipertensión? Yo le voy a decir una cosa que la va a prevenir a ella mucho. Protéjase los ojos, la nariz, la boca y lávese la mano 200 veces al día. Es lo mejor que tú puedes hacer para prevenir eso. Y como habla de que es una persona diabética e hipertensa, que se tome sus medicinas de la diabetes y la hipertensión. Pero no hay tratamiento preventivo para esto. El tratamiento preventivo es evitar el contacto con una persona infectada. Ese es el tratamiento preventivo. El virus solamente da por los ojos, por la nariz, por la boca. Lavado de manos, protección de su cara. Entonces, una compañera nos pregunta que cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a prevenirlo, pero ya ustedes lo han dicho, es solamente cuidar ojos, nariz y boca y lavado de manos. Correctamente. Y distanciamiento físico. La gente aquí, tener conciencia en eso. La gente aquí tiende a hablar muy de cerca, a pasar la mano, a darse un abrazo. Ya estamos aprendiendo una nueva forma de vivir y ahora ni nos saludamos, sino de lejos, a 2 metros de distancia. Hay que usar mascarilla. El que pueda usar visera que le cubre los ojos, ideal. Aparte de la mascarilla. Sí, claro, los ojos. Y una mascarilla KN95, no la use por más de 5 días, cámbiala por una nueva.
Y no, y solamente ese tipo de mascarilla debe usarse cuando tú estás en sitios cerrados y donde hay pacientes que pueden contaminarte. Si tú tienes la mascarilla, ¿cómo se llama? Quirúrgica, bien puesta, una mascarilla quirúrgica de calidad y la tiene bien puesta, en sentido general te puede ayudar mucho. También hay gente que usa mascarilla manejando en su vehículo y están solo en su vehículo. Ahí no es necesario. Y en la casa, tampoco es necesario en la casa porque ahí usted está con su familia, ¿verdad? Es cuando usted sale y está en contacto con gente que no conviven con usted, a su trabajo, a la oficina, a un banco, a un supermercado, ahí es que usted tiene que andar protegido. Por último tenemos acá ya el doctor Bruno. Sí, doctor. Educación en sentido general es lo que necesitamos para prevenir esto. Sí, por eso estamos aquí compartiendo la experiencia de ustedes En dos. algún momento esperemos que este pico que hay ahora de rebrote baje, pero si no baja, va a haber que tomar una cuarentena real con un toque de queda prolongado 24/7, por lo menos por 10 días, 14 días, si no baja el pico actual. Tú sabes que yo he tenido esa discusión con varias gente, inclusive hoy tuve esa discusión con una querida amiga que me dio 2 fuetazos, como quien dice, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el problema que nosotros tenemos ahora es que nosotros somos dependientes de una economía que necesita del trabajo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, eso lo tenemos que revisar, pero no ahora. No tenemos tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes que poner la economía por encima de la salud, hay un modelo que no está trabajando bien. Pero ¿qué pasa? En este momento que nosotros estamos viviendo, no podemos seguir matando la economía. ¿Por qué? Porque la gente que va a morir de hambre va a ser mucho más que lo que están muriendo de coronavirus. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por mantener la economía viva para poder preservar empleo y que la gente tenga que comer. Si la gente no tiene que comer, no tiene con qué comprar los alimentos, el Estado no tiene dinero porque nadie le está pagando impuestos, no está produciendo, entonces, ¿cómo vamos a curar a la gente? ¿Cómo lo vamos a proteger? Yo creo que nosotros tenemos que obligados, estamos compelidos en este formato en el que estamos viviendo, que tenemos que revisar posteriormente, no creo que este sea el momento, que hay que trabajar, lo que hay que hacer es crear conciencia de lo que está pasando, protegernos y proteger a los demás. Eso es lo que creo que es importante en este momento. Es así. Tengo ya por último, el doctor Bruno hacía sugerencia ahorita de hacer gárgara con enjuague bucal. ¿Hay otra recomendación para las gárgaras? ¿No? Solamente esa es la más recomendable. Sí. La recomendación número 1 es lavar la mano. El doctor Liriano habló de la higiene bucal, pero eso es un componente, pero el número 1 es el lavado de las manos, porque ese es el objeto que te transmite a ti. Cuando tú te pones la mano en la cara, por ahí es que puedes contaminar. Todo. Sí, realmente, excúsame, que era que se me estaba descargando la computadora. Hoy me ha pasado de todo con ustedes, lamentablemente. No, pero ha quedado pero mira, oye, el cuidado de, como dice Bruno, el lavado de las manos es lo más importante de todo. La protección de los ojos, la nariz y la boca. Lo de los enjuagues bucales es algo que tú lo puedes sumar, pero no es vital. Es algo que tú lo puedes sumar para tú protegerte, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es lo que hemos dicho. Lávese la mano tantas veces como usted se acuerde y un poquito más. Protéjase los ojos, la nariz y la boca. Yo creo que eso es lo más importante de todos. De todo, perdón. Bueno, no, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para prevenir. Lavado de las manos, no tocar boca, nariz ni los ojos. Y una buena alimentación para mantener el sistema inmunológico. Ni hable de cerca, a menos de 1 metro con nadie. Distanciamiento físico. Si te acerca una gente, espérate, háblame de ahí, háblame de esa esquina de allá.
Y ahí Tú sabes, podemos hablar lo que tú tú, quieras. tú sabes que tuve un amigo que he visitado a médico, que tú lo conoces bien, Bruno, y nosotros somos amigos de muchos años. O sea, desde antes de yo ser médico, él era visitador a médico, y yo terminé el internado hace 34 años. Entonces, él hoy, como somos tan amigos, se me iba a hacer que yo no, espera, ponte tu mascarilla y tú te quieres acercar más a mí, ponte tu mascarilla, me Claro. pongo la mía y tú te puedes acercar un poco más. Y somos gente que no, prácticamente somos hermanos y yo estoy seguro que si Bruno es como mi hermanito chiquito, yo seguro que si yo voy donde Bruno y que sin mascarilla ni nada, él me va a decir a mí, mira, espérate un momento, aguántate, porque esto no es un relajo, señores. En esto te está jugando ruleta rusa. El virus a lo mejor te da y no te hace nada, pero a lo mejor te da y te mate. Entonces, ¿por qué tú tienes que averiguar eso? Protégete. Sí. Hay que evitar. Bueno, doctores, muy agradecida de verdad estamos de que ustedes compartieran su experiencia y esas orientaciones en estos momentos que realmente lo necesitamos, cuando ya los números se han elevado, los contagiados y fallecidos del coronavirus. Agradecer a todos los que nos han estado acompañando desde las 7:30, agradecer a personas como Info, Copunasal, Vega Real, los directores centrales distritales de la institución y colaboradores que nos han estado acompañando vía Facebook y por la plataforma de Zoom. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Para conocimiento de ustedes, un compromiso que asumió Cooperativa La Altagracia de semanalmente traer un tema de interés para orientar a nuestros asociados, ya que no estamos haciendo actividades en nuestros distritos, donde semanalmente también impartimos temas. Entonces, nos apoderamos los jueves, aunque hoy lo hicimos viernes, y utilizando esta herramienta de llevar ese mensaje a nuestros asociados y a toda la comunidad para que se cuiden, no solamente por la salud, también la economía y otros temas. Es algo que estamos haciendo con mucho gusto y agradecemos a personas como ustedes que nos brindan su tiempo y su experiencia. Nueva vez, muchísimas gracias. Y nada, seguir cuidándonos. ¿Sí, doctor? Para mí un honor que Gracias. ustedes me hayan invitado. Muchísimas gracias. Además, ustedes están en Los Pepines, que es mi barrio. Sí, somos vecinos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Feliz noche. Ok. Bye. Bye. El cooperativismo es solución.